Bueno, ¿sabéis que en cada fila aquí de 5 personas hay más de un prediabético? Si hay 160 personas en la sala, como nos dijo Estefanía, hay 40 prediabéticos, no lo sabéis, ¿verdad? Pues ellos tampoco lo saben, porque la mayoría de los casos no están diagnosticados. Y al fin y al cabo decís, bueno, es pre, no es diabético, no está enfermo, no tiene una enfermedad, no tiene que tomar medicamentos, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pues sí y no, porque es justamente en este momento cuando se pueden tomar medidas que ayuden a revertir esta condición. Y estas medidas, que son de cambio de estilo de vida y cambio de alimentación, no estamos hablando de pasar a una dieta de enfermo o grandes sacrificios, estamos hablando de reducir los hidratos malos que consumimos y consumir más hidratos buenos, que son aquellos que se digieren de forma más lenta y además no provocan picos de glucemia ni estresan el cuerpo, impidiendo generar más insulina de la que debería. Soy Cristina Querol, soy cofundadora de Rising Action y nosotros hemos desarrollado una nueva tecnología de procesamiento del arroz que nos permite ofrecer arroces que son deliciosos, instantáneos, sanos. Los ofrecemos para food service, para marcas y para retailers, adaptándonos siempre a los estilos de vida y los gustos de los consumidores de forma sana y sostenible. ¿Por qué hemos elegido el arroz? Pues hemos elegido el arroz por 3 razones principalmente. Primero, porque es un producto universal. 1 de cada 5 calorías que se consumen en el mundo vienen del arroz. Segundo, porque es el cereal que mejor absorbe los sabores y aromas de forma totalmente natural. Y el tercero, porque es libre de alérgenos, muy importante en toda la industria. Es verdad que el arroz tiene 2 problemas. El primero es que es difícil de cocinar y lleva mucho tiempo. Y el segundo, que hay una cruzada contra los hidratos de carbono. Con esto quiero ligarlo directamente con el problema que queremos tratar, que es la epidemia silenciosa. La epidemia de obesidad y sobrepeso y su incidencia en la diabetes y en las enfermedades cardiovasculares. Hay una paradoja que es que la esperanza de vida en los países desarrollados está aumentando, pero la esperanza de vida sin tomar medicamentos, sin tratamientos para enfermedades crónicas está disminuyendo. Es decir, llegamos más o menos bien a los 65, la edad de jubilación, y justo a partir de ese momento ya tenemos que empezar a tomar un medicamento para una enfermedad crónica hasta el final de nuestros días. Aquí la industria, todos los que estamos aquí, toda la industria alimentaria, tenemos una responsabilidad. Parte del problema viene del sedentarismo, pero una parte importante viene de los cambios en la alimentación. Al pasar a una dieta con más procesamiento estamos consumiendo más azúcar, más sal, más grasas trans, más grasas saturadas, mucho ultraprocesado. Aquí claramente lo que nos piden los consumidores y la sociedad a la industria alimentaria es que nos impliquemos y no hagamos label washing, ni simplemente cumplamos con la normativa alimentaria, sino que pasemos a ofrecer soluciones que realmente sean más sanas. Lo que proponemos desde Rising Action es una tecnología que nos permite ofrecer arroces que son deliciosos, son fáciles y rápidos de preparar porque se terminan en 2 minutos y, ojo, sin añadir ningún caldo, totalmente naturales, mínimamente procesados, sin etiquetas y lo más importante que voy a hablar en un momento es que tienen un bajo índice glucémico. El reto que teníamos con el CNTA es el siguiente. Les hemos pedido que nos ayudaran a desarrollar una salsa para nuestros risotos que nos ayude a bajar el ya de por sí muy bueno índice glucémico de nuestros arroz. El índice glucémico es una escala que ayuda a medir el impacto que tienen los hidratos de carbono en nuestra glucosa en sangre. Hay que tener en cuenta que todos nacemos con una capacidad de generar insulina que está predeterminada y que nos tiene que durar toda una vida. Cuando tomamos hidratos de carbono de alto índice glucémico, lo que nos ocurre es que nos genera un pico de glucosa muy alto, nuestro cuerpo tiene que generar insulina para contrarrestarlo y después un desplome brutal. Es aquí en este momento cuando nos entra cansancio, nos entra hambre. Los alimentos de bajo índice glucémico, por otro lado, son aquellos que en lugar de un pico, lo que generan es una meseta. Energía sostenida durante todo el día. Esta es la forma de la meseta, hace que sea más fácil para nuestro cuerpo, porque no necesitamos generar tanta insulina. Tenemos energía durante todo el día sostenida, tenemos un mejor rendimiento físico, mayor capacidad de concentración, nos sentimos llenos durante más tiempo y además controlamos nuestro peso y también controlamos los efectos de la diabetes.
Entonces, nuestro arroz está dentro de los alimentos con índice glucémico bajo, con 43, que es como el de muchas verduras. Este aspecto de un índice glucémico de 43 es extraordinario, pero además hay otro aspecto de nuestra tecnología que es generar menos almidones por cada 100 gramos. Nuestro arroz solo contiene un 20% de almidón, cuando por ejemplo los vasitos tienen 40, el doble. La combinación de un índice glucémico bajo de 43 con un porcentaje menor de almidón, de 20%, hace que tengamos la mitad de carga glucémica de lo que tienen la mayor parte de los arroces. La tendencia más importante en alimentación y en nutrición en el mundo para el año que viene es la de mejores hidratos y en menor cantidad. Y justamente nosotros estamos ahí. Y esto no es una cuestión que afecte solo a diabéticos o a gente mayor o a deportistas. Esto va a ser una tendencia que venga a quedarse. Y esto es porque la tecnología ahora mismo, Apple y otras empresas están haciendo toda clase de dispositivos que ayuden a medir tus niveles de glucosa a través del sudor. ¿Esto qué impacto va a tener? Que a partir de ahora millones de personas van a comprobar mientras comen qué efecto tiene ese alimento en su cuerpo. Esto va a cambiar la industria, va a hacer que nos hagamos muchos más selectivos. Y esto es importante a la hora de formular nuestros productos. Nosotros podremos formular, junto con la industria, productos que sean más sanos. Sobre la colaboración del CNTA, pues nos ha parecido como una navaja suiza. Nos ha parecido que tenemos acceso a una cantidad de equipos multidisciplinares expertos, con una coordinación excelente, muy eficiente, que nos ayuda en todo el proceso. Pero lo más importante, lo que os distingue de verdad, es que estáis muy cercanos al negocio, a nuestras preocupaciones y también a la aplicación comercial del producto. Y para terminar, quería hacer una llamada a la acción, porque tenemos un producto extraordinario. Tenemos un producto que hay que llevarle más lejos y más rápido. Y para eso, pues todos los que estáis en la industria, nosotros estamos buscando partners ambiciosos que nos ayuden a aumentar nuestra capacidad de producción, marcas que quieran hacer productos más sanos. Y de esta manera, junto al CNTA y con vosotros, podemos arrocear el mundo.